Jueves 23 de mayo de 2024. Bienvenidos de vuelta. Srimad Bhagavatam Podcast en texto 51, capítulo 5, canto tercero. Así que bienvenidos y comenzamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tato vayang matpramuka yadartem babhuvimatman karavam ankimtem tamna swachaksu paridehi shaktyam deva kriyarte yadanugrahanam. Traducción del verso. Oh Ser Supremo, dígnate darnos tus amables instrucciones de cómo hemos de actuar a nosotros, que somos creados al comienzo a partir del Mahat Tattva, la energía cósmica total. Ten la bondad de conferirnos tu potencia y conocimiento perfectos, de manera que podamos ofrecerte servicio en los diferentes departamentos de la creación subsiguiente. Vamos a decir que, como forma de introducción, lo siguiente. Tenemos dos tipos de actividades, de acuerdo a como lo plantea la cosmovisión del Bhakti, es que cada alma, cada persona, especialmente cada alma condicionada, y puntualmente en este caso hablamos de nosotros que estamos condicionados, tenemos dos tipos de actividades. Una es dos tipos de dharmas, digamos, que podríamos decir dos tipos de responsabilidades también. Por un lado tenemos las responsabilidades que tienen que ver con el cuidado de nuestro propio cuerpo, el mantener nuestra propia vida, el cuidado de nuestra familia. Cada quien está en diferentes posiciones y le corresponden diferentes responsabilidades. Responsabilidades civiles, responsabilidades familiares, responsabilidades laborales, responsabilidades de todo tipo, que tienen que ver con nuestra existencia, nuestra experiencia mundana, digamos, en el sentido de nuestra experiencia en este mundo, en este lugar, nuestra experiencia material. Y luego tenemos nuestras responsabilidades relacionadas con el avance espiritual. La responsabilidad de mantener, digamos, claro, hasta este punto, digamos que el conocimiento ordinario, popular, se extiende hasta este punto. Y claro, hay personas que ni siquiera les interesa sus propias responsabilidades materiales, pero una buena persona, digamos, sabe que tiene responsabilidades, las que ya hemos mencionado. Y luego alguien que sabe de la vida espiritual y conoce el valor de la vida espiritual, entonces pasa a tener este segundo grupo de responsabilidades, este otro Dharma que es llamado el Sanatan Dharma. Y este Sanatan Dharma, el Dharma eterno, tiene que ver con llevar a cabo diferentes actividades, principalmente, en nuestro caso, dentro de la Escuela del Bhakti, el complacer al Señor Supremo. El actuar de diferentes maneras. Hay toda una serie de actividades que son litúrgicas dentro de la puesta en práctica del Bhakti. Hay ciertos rituales, algunos son tan simples, tan pequeños, que se llevan a cabo en un par de minutos, muy rápido. Hay otros rituales que son muy grandes, muy elaborados, que requieren toda una preparación, organización de días enteros, involucran a muchas personas. Y todos ellos forman parte de la liturgia del Bhakti. Y digo esto porque en ambos casos, para ambas actividades, y como decía, en nuestro caso, el Vaishnava sabe que el actuar apropiadamente en ambas esferas le propicia bienestar, por un lado, y le propicia avance. El Vaishnava sabe que para avanzar apropiadamente
hace falta ser responsable en ambas esferas. Y para ser responsable se requiere inteligencia para saber cómo, como ya todos sabremos, una persona que a medida que va madurando se da cuenta de que las circunstancias cambian y la vida no se puede tener planeada, si bien es verdad, y de verdad que es importante tener ciertos planes, expectativas, objetivos, metas, sin duda, para diferentes cosas. Al mismo tiempo, uno sabe, a medida que va creciendo, a medida que va madurando, la persona se da cuenta de que eventualmente hay que simplemente ajustarse a lo que se presenta y que de un momento a otro las circunstancias pueden cambiar y nada puede mantenerse totalmente bajo control. Por lo tanto, es importante en nuestras responsabilidades materiales y espirituales tener la suficiente inteligencia para saber cómo adaptarme a los eventuales y siempre presentes cambios que presentan las circunstancias. Es importante tener criterio, tener inteligencia, creatividad, para saber cómo ajustarse a esas cosas que se presentan. Y digo esto porque es el caso de los semidioses. Ellos, como hemos venido leyendo en esta última sección de versos, los semidioses le piden al Señor Supremo, le solicitan sus amables instrucciones. ¿Para qué? Para ellos tener la capacidad y saber cómo actuar. En los versos anteriores ustedes recordarán que ellos le piden iluminación interna al Señor Supremo también. Y hacíamos ver que esa iluminación interna que ellos piden, esas instrucciones que están pidiendo en este verso, son instrucciones, iluminación. Y aparte, un poco más abajo piden que se les confiera la potencia del Señor y conocimiento perfectos. Todo esto ellos lo están pidiendo para tener la claridad suficiente para saber cómo actuar de manera inteligente en sus dos responsabilidades materiales y responsabilidades espirituales. Y eso lo vimos en los versos anteriores, ustedes recuerdan. Ellos decían que para poder realizar actividades de ofrenda a ti, ellos decían, y para poder acumular las cosas necesarias para la vida. Y también decíamos nosotros, como es nuestra misma situación, podemos solicitar ayuda al Señor Supremo para tener inteligencia, creatividad, para saber cómo ajustarnos al tiempo, lugar, las circunstancias que van cambiando, para siempre mantener un servicio al Señor Supremo y saber con éxito y de manera así exitosa sobrellevar nuestra vida material, nuestras responsabilidades materiales. Puede dar la impresión de que como llevo una vida espiritual, estoy condenado a que mi vida material va a ser un fracaso. Puede dar esa impresión. Y si es el caso que yo estoy teniendo esta apreciación, pues deberemos saber que hace falta ajustar esa visión, esa perspectiva. No es verdad de que un Vaishnava, porque lleva vida espiritual, cultiva vida espiritual, eso es sinónimo de que su vida material va a ser un fracaso, va a ser un dolor de cabeza, tiene que vivir en la miseria. No es verdad. Como tampoco es verdad que alguien que lleva una vida espiritual, entre más avance espiritualmente, todo va a vivir en una plena opulencia. Va a vivir de ahora en adelante en plena opulencia, porque Dios le va a dar muchas riquezas. Y entre más avanza, más riquezas. Tampoco es el caso. Claro, depende también de las aspiraciones materiales de cada persona. Pero lo cierto es que podemos solicitar ayuda al Señor Supremo para saber cómo llevar a cabo apropiadamente y exitosamente nuestras responsabilidades en ambas dimensiones, espiritual y material. Vamos a leer entonces la segunda parte del comentario de Prabhupada para este verso. Las expansiones de la sabiduría védica también les brindan a las nityavadas, a esas almas, una oportunidad de mejorar, y aquellos que aprovechan ese conocimiento trascendental recobran gradualmente su perdida conciencia de ofrecer servicio amoroso trascendental al Señor.
Los semidioses se encuentran entre las almas condicionadas que han desarrollado esa conciencia pura de servicio al Señor, pero que al mismo tiempo continúan deseando enseñorearse de la naturaleza material. Leíamos de esto en la sesión anterior, ¿verdad? Decíamos que los semidioses están en una categoría diferente del Señor Supremo. Ellos nunca pueden ser igual jamás al Señor Supremo. A veces sí, la fuente de todo, esa divinidad última suprema, Krishna, desciende y actúa como un semidios más, actúa como un ser humano ordinario, pero tanto los semidioses como nosotros en ningún momento podemos ser iguales a Él. Y puntualmente en el caso de los semidioses, decíamos que algunas personas, sí, dentro de lo que se considera el hinduismo, no conocen esta diferencia, mientras que el Bhakti se preocupa porque sus estudiantes conozcan muy bien a detalle cuáles son estas diferencias. Sigo leyendo. Esa clase de conciencia mixta pone al alma condicionada en la posición de administrar los asuntos de esta creación. Los semidioses son líderes encargados de las almas condicionadas. Así como en las cárceles del gobierno, a algunos de los prisioneros antiguos se les confía algún trabajo de responsabilidad en la administración de la prisión. Del mismo modo, los semidioses son almas condicionadas que han mejorado y que actúan como representantes del Señor en la creación material. Dichos semidioses son devotos del Señor en el mundo material, y cuando están libres por completo de todo deseo material de enseñorearse de la energía material, se vuelven devotos puros y no tienen más el deseo de servir. No tienen más que el deseo de servir al Señor. Por consiguiente, cualquier entidad viviente que desee una posición en el mundo material puede desearlo en el servicio del Señor y puede procurar que el Señor le dé poder e inteligencia, tal como dan el ejemplo los semidioses en este verso particular. ¡Qué interesante! No se puede hacer nada a menos que se esté iluminado y apoderado por el Señor. El Señor dice en la Bhagavad Gita 15:15, Mata smritir janana pohanam cha. Todo recuerdo, conocimiento, etc., así como todo olvido, son ingeniados por el Señor, quien está situado en el corazón de todos. El hombre inteligente busca la ayuda del Señor, y el Señor ayuda a los devotos sinceros que están ocupados en sus múltiples servicios. El Señor encarga a los semidioses de crear diferentes especies de entidades vivientes conforme a sus acciones pasadas. Aquí están pidiendo al Señor que les otorgue el favor de la inteligencia y el poder necesarios para desempeñar su misión. En forma similar, toda alma condicionada puede también ocuparse en el servicio del Señor bajo la guía de un maestro espiritual experto, y de esa manera quedar gradualmente liberada del enredo de la existencia material. El maestro espiritual es el representante manifestado del Señor, y todo aquel que se ponga bajo la guía de un maestro espiritual y actúe conforme a ello, se dice que actúa en términos de Buddhi Yoga, como se explica en la Bhagavad Gita 2.41. Vyavasayatmika buddhir ekeha kuru nandana bahushaka hi anantascha buddhayo avyavasayinham. Fin del comentario y fin de este capítulo. Ok. Y Prabhupada ha hecho aquí una afirmación de lo más resaltante y indudablemente no podríamos avanzar al siguiente verso sin prestarle atención a esto que fue mencionado aquí. Como leíamos, semidioses están condicionados también. Ellos son líderes. Prabhupada pone esta analogía muy interesante de cómo algunos prisioneros que son más antiguos, él decía,
A ellos se les confía algún trabajo de responsabilidad dentro de la misma prisión, pero no quiere decir que estén libres. Puede ser que estos prisioneros más antiguos se sientan superiores a los otros, pero ellos no están libres todavía. Todavía, si realmente quieren ser libres, les hace falta dejar ciertas cosas, y es el caso de los semidioses. Importante aquí mencionar que ellos son devotos del Señor en el mundo material, y cuando quedan libres ya por completo del deseo material, ya no les queda más otro deseo que servir al Señor. Y luego viene lo resaltante. Inmediatamente después, Prabhupada escribe: por consiguiente, voy a leer y subrayar, por consiguiente, cualquier entidad viviente que desee una posición en el mundo material puede desearlo en el servicio del Señor. ¿No les parece interesante? Incluso podría parecer que Prabhupada está contradiciéndose. Podría parecer que esto que él está diciendo aquí contradice a todo lo que él ya ha dicho acerca del servicio devocional, de que uno no debe tener deseos materiales, que no hay espacio para los deseos materiales en el corazón del devoto puro y demás. Pero lo cierto es que, afortunadamente, estas cosas, estas declaraciones están aquí escritas, hechas por el mismo Srila Prabhupada, y eso nos permite, por lo tanto, indagar más y repasar a todos nosotros, repasar en nuestro libro de apuntes, si es que lo tenemos, y si no tenemos libro de apuntes, repasar en nuestra propia cabeza, a ver si estamos entendiendo bien lo que es servicio devocional. Porque podría parecer de que es contrario al servicio devocional tener deseos materiales, ¿verdad? ¿No es cierto? Podría parecer de que pedirle cosas materiales a Krishna no se vale. Es contrario. Sin embargo, Prabhupada ha dicho aquí, y voy a subrayarlo de vuelta, cualquier entidad viviente que desee una posición en el mundo material puede desearlo en el servicio del Señor. Y puede procurar que el Señor le dé poder e inteligencia, tal como dan el ejemplo los semidioses en este verso en particular. Muy interesante. O sea, es válido. Ahora es importante recalcar, número uno, es válido, tal como los semidioses, Prabhupada está poniendo a los semidioses como ejemplo. Y hay otros ejemplos en las escrituras. Algunos de ustedes conocerán en el canto cuarto el caso de Dhruva Maharaj, que es algo similar. No es exactamente lo mismo, pero Dhruva Maharaj, siendo un niño, su madrastra, recordemos que el rey, su papá, Utanapada, él tenía 3 reinas, si no estoy mal, 3 esposas, y una de ellas, Suruchi, termina ofendiendo al niño, Dhruva. El niño está sentado en el regazo de su trono, de su padre. El padre está sentado en el trono. Suruchi está por allí y se burla del niño. Mi querido Dhruva, ¿cómo? Qué ingenuo que eres. Eres un niño, Dhruva. ¿Cómo piensas que tú vas a poder sentarte en el regazo de tu papá? ¿Tú piensas que realmente puedes ser el rey, el próximo rey? Eres un ingenuo, niño. Si realmente quieres ser el rey, primero tienes que hacer muchas austeridades en toda tu vida, complacer al Ser Supremo, morir, volver a nacer y esta vez nacer de mi vientre para poder entonces aspirar a ser el rey. Y Dhruva se queda tan ofendido, se da cuenta de que su papá no lo defiende, está allí, su papá no reprende a su esposa al ver que a Dhruva se están burlando de él, con palabras así, ¿cómo podríamos decir? Con cierta ironía, con cierto desdén. Dhruva se va de allí lleno de ira, va donde su mamá, le cuenta lo que acaban de decirle, y su mamá le dice, pues mira, la verdad es que ella lo que ha dicho es verdad. Si quieres algo grande, pues, como en este caso el trono de tu papá, pues tienes que complacer al Señor Supremo. Dhruva, teniendo 6 años, se va al bosque en ese mismo instante, porque él le ha escuchado que los sabios se encuentran con Dios en el bosque, así que él se va para el bosque. En el camino se encuentra con Narada Muni, y Narada Muni le dice, venga, si usted es un simple niño, ¿para dónde va?
vaya a aprender, vaya a la escuela, vaya a jugar, crezca. Después puede buscar a Krishna, pero usted es un niño. Eso de ir al bosque es para gente madura, mayor. Y Dhruva Maharaj dice, ¿sabe qué, Narada Muni? Narada Muni aparte dice, además usted viene enojado por las palabras que le dijeron. Las palabras van y vienen. ¿Quién se enoja por palabras? ¿Qué le han hecho nada más que decirle cosas? Las palabras no tienen gran cosa, gran significado, dijo Narada Muni. A lo que Dhruva respondió, mi querido maestro, mi querido señor, usted tiene la razón. ¿Cómo uno se va a enojar por palabras? Eso es de personas poco inteligentes. Pero ¿sabe qué? Yo honestamente pues estoy dolido por lo que me dijeron y voy a ir a encontrarme con Krishna. Así que deme chance, permiso, muchas gracias por lo que me acaba de decir y ahí voy. Y Dhruva va determinado a encontrarse con el Señor Supremo en el bosque, tal como los sabios lo encuentran en el bosque. Y él sabe que el Señor vive en el bosque porque los sabios solamente pasan allí. No tiene idea de cómo encontrarlo, no tiene idea de quién es el tal Señor Supremo del que tanto hablan, pero él va a encontrarlo y lo encuentra. La historia es fascinante, la historia de Dhruva. Y se encuentra con Vishnu. Realiza una serie de austeridades que Narada Muni le recomienda. Al ver que el niño está determinado, le recomienda que cante cierto mantra. Y después de una serie de austeridades, todos los semidioses están tan sorprendidos. Llegan los semidioses a pedirle una audiencia al señor Vishnu. El señor Vishnu desciende al ver la determinación de Dhruva. Y Dhruva lo que tenía en el corazón era que él quería un reino no solo el de su papá, sino mejor que el de su papá. Y con esa determinación material consiguió ver al señor Vishnu. Es como dije, algo diferente aquí, pero lo cierto es que hay un deseo material en el corazón. Y una vez que ve al señor Vishnu, Dhruva dice, wow, vine al bosque a encontrar un poco de vidrios rotos tirados en el suelo y me estoy dando cuenta que encontré la joya más preciosa. Qué tonto que fui, qué ingenuo que fui. ¿Cómo me atreví a comparar? Cualquier persona ingenua pensaría que vidrios tirados en el suelo es lo mismo que joyas preciosas, pero me estoy dando cuenta, viendo aquí al Señor Supremo Vishnu, que yo estaba buscando vidrios rotos y a cambio encontré la joya más preciosa que puede haber. Ya no quiero nada de eso, mi querido señor Vishnu. Ya no quiero nada de cosas materiales. El señor Vishnu le dice, Dhruva, estoy contento con tu determinación, pero yo sé lo que había en tu corazón. Así que puedes regresar a casa y vas a tener un tiempo para... se te va a otorgar lo que había en tu corazón. Yo sé lo que había en tu corazón. Y resulta ser que Dhruva, entonces, después de la muerte de su papá, si no recuerdo mal la cifra, fueron 36 o 30 y tantos mil años de los semidioses que él gobernó sentado en el trono de su papá. Si bien es verdad, una vez que vio a Vishnu, él dijo, ya no quiero nada de esto, me arrepiento, ya no. ¿Para qué voy a aspirar a estas cosas que antes estaba aspirando si ya te vi a ti, mi querido Señor? Pero el Señor Supremo dice, no, yo sé lo que había en tu corazón, no te preocupes. Y aparte de darle ese trono, le otorga un planeta muy especial, que es la estrella polar, lo indican las escrituras. Es ahí donde reside Dhruva Maharaj, Dhruva Loka, partiendo del deseo inicial. Y hay otros ejemplos también en las escrituras como hay deseo material. Entonces, Prabhupada, volvamos al verso, él dice que si alguien tiene deseo de una posición en el mundo material, puede desearlo dentro del servicio devocional. Y es muy interesante porque esto nos remite a la sinceridad, queridos Vaishnavas. Faltan un par de puntos aquí por mencionar. Número uno, la sinceridad. Si alguien realmente tiene ciertos deseos, exponerlos al Señor Supremo. Ser sincero es mejor que fingir que no tengo ciertas atracciones a ciertas cosas. Y obviamente, en el caso de los semidioses, quiero ver, hay ciertos deseos que pueden dañarme, ¿no? Yo podría decir, Krishna, bueno, tengo el deseo de, no sé, consumir ciertas sustancias que me dañan, que todos sabemos que nos dañan. Eso es diferente en el caso de los semidioses, en el caso de Dhruva, que Dhruva lo que quería era eso, un trono, simplemente para satisfacer ese logro en su vida.
Y no necesariamente eso es nocivo, eso es dañino, ¿no? Sin embargo, como dije, yo puedo tener deseos que sí, que son dañinos. Y para ello hace falta pues el criterio, determinar, observar qué es lo que hay. Una vez más, esto nos lleva no solo a la sinceridad, sino también al tener criterio. Observar con inteligencia, en este caso, los deseos que tenemos. Porque los deseos materiales, y vamos a leer un par de versos, un par de citaciones de cómo, por un lado, de la sinceridad y por otro lado, los deseos materiales. Decía, hace falta esa introspección y criterio y sensatez para, sí, observar que hay ciertas cosas que deseamos que sí son nocivas, de verdad. Estoy tratando de abrir aquí un capítulo 3 de la Bhagavad Gita. Lo vamos a leer. Aquí está. Capítulo 3, texto 7, 6 y 7. Dice Krishna, aquel que restringe los sentidos de la acción, pero cuya mente mora en los objetos de los sentidos, sin duda que se engaña a sí mismo. Se lo conoce como un farsante. La palabra que se utiliza, Prabhupada lo traduce como farsante, lo cual también es sinónimo de hipócrita. Hace una cosa, pero desea otra. Quien restringe los sentidos de la acción, pero cuya mente mora en los objetos, se engaña a sí mismo y es un hipócrita, un farsante. Como dije, es importante reconocer que hay cosas que puede ser que mi mente las desee todavía, pero me dañan. Y ese trabajo sí es importante hacerlo con diligencia. El encontrar gusto en otras cosas que sí, que son beneficiosas para mí, a pesar de que mi mente sigue pensando en ellos, pero a través de la práctica, a través del proceso, pues voy a dejar de sentir atracción por ciertas cosas que definitivamente me dañan. Pero en el contexto, en la línea de ideas que estamos trayendo aquí, si alguien tiene ciertas aspiraciones y después de un tiempo las sigue teniendo, sería simplemente un engaño a sí mismo, fingir que ya no. Y para complementar esta idea, leamos el 3.7, el siguiente verso. En cambio, la persona sincera que trata de controlar con la mente los sentidos activos y comienza el karma yoga, comienza la conciencia de Krishna sin apego, es muy superior. Vean lo que Prabhupada dice aquí. Para lograr la autorrealización, uno puede llevar una vida controlada, tal como se prescribe en los Shastras, continuar desempeñando su ocupación sin apego y de ese modo progresar. Una persona sincera que siga ese método está muchísimo mejor situada que el farsante que hace alarde de espiritualismo para engañar al público inocente. Y termina diciendo, un barrendero de la calle que sea sincero es muchísimo mejor que el meditador charlatán que solo medita para ganarse la vida. Interesante. Muy interesante porque en el contexto social tradicional de esta cultura védica, alguien que se gana la vida barriendo en las calles, nunca le van a dar la entrada a rituales especiales ejecutados por los brahmanas. Nunca. Socialmente nunca tendrá una posición tan respetada como un brahmana, por ejemplo. Pero si es sincero, esa persona es mucho mejor que aquella otra persona que medita y por ser un meditador oficial, pues le dan entrada para todos lados y tiene una posición social mejor. Pero medita, es un meditador, pero es engañador. Como dije, en la línea de ideas que estamos trayendo, aquí estamos hablando de las aspiraciones de cada persona. ¿A qué aspira cada persona? ¿Cuáles son las aspiraciones? Ahora, dicho esto, volvamos al verso. Prabhupada ya ha declarado esto de que si uno tiene deseos materiales, puede tenerlos dentro del servicio del Señor. Es importante también, llegados a este punto, entender que esa situación, esa posición de tener deseos materiales no es algo demoníaco. Hay espacio para ello en el servicio devocional. Sí, no es condenable. Al mismo tiempo es importante reconocer de que ello es servicio devocional mezclado. Ello no es servicio devocional puro todavía. Es mezclado claramente porque hay una mezcla entre deseos materiales y espirituales. Hay el deseo de avanzar,
hay el deseo de servir a Krishna, el deseo de entregarse a Krishna. Y hay algunas aspiraciones materiales todavía. Eso es importante notarlo, porque sí es verdad que la situación de aquellos que ya no tienen ninguna aspiración material, que únicamente, como Prabhupada lo ha dicho aquí de los semidioses, cuando se llega al punto en el que ya no les queda otro deseo más que servir al Señor, llegados a ese punto, ese servicio devocional puro, completamente libre de deseos materiales, es eso, servicio devocional, y es ontológicamente superior, eso sin duda. Porque si no podríamos pensar que sí, que las dos cosas son lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de los devotos puros es que no tienen ninguna aspiración material. Son devotos puros, porque no tienen esas aspiraciones. Cuando hablamos de ese servicio devocional mixto, mezclado, del que estamos hablando hoy, es servicio devocional, es aceptado, es aceptable, hay espacio para él, es natural que hayan aspiraciones materiales, sin duda. Y no seremos rechazados, no seremos ridiculizados. No, al contrario, se espera que seamos sinceros y si tenemos aspiraciones materiales, las expresemos a Krishna. Incluso, claro, podríamos hacer dos cosas. Con esos deseos materiales, expresarle a Krishna que tengo estos deseos, o podríamos incluso expresarle a Krishna que tengo la disposición de Krishna, tengo la disposición de no tener deseos materiales. Y yo desearía a Krishna únicamente tener aspiraciones espirituales. También podemos expresar ello haciendo uso de la sinceridad. No necesariamente teniendo esos deseos materiales tendríamos que pedirle a Krishna que los satisfaga. Si realmente, y es aquí, cada quien queda con su propia sinceridad, podríamos decirle, Krishna, yo tengo estas aspiraciones, veo que en mi corazón sí, me gustaría tener ciertas cosas, tener cierta posición, no sé, cualquier aspiración, pero al mismo tiempo, Krishna, yo sé que si en mi corazón hubiera únicamente aspiraciones espirituales, estaría mejor. Por lo tanto, Krishna, mi deseo es, yo aspiro a tener únicamente aspiraciones espirituales, pero de momento tengo estas aspiraciones, las veo, las reconozco que están en mí. Esa es otra postura que podríamos tomar. El Srimad Bhagavatam, vamos a abrirlo para también citar esto. Akama sarva kamova, moksha kama udaradi, tibrena bhakti yogena, yayeta purusham param. Eso es lo que dice este verso. Bhagavatam 2.3.10. Traducción. Una persona que tenga una inteligencia más amplia, ya sea que esté llena de todos los deseos materiales, o que no tenga ningún deseo material, o que desee la liberación, debe adorar por todos los medios al Todo Supremo, la personalidad de Dios. En este verso se indica que todos deben adorar al Señor Supremo, incluso aunque esté llena de todos los deseos materiales, similar a lo que hemos estado señalando hoy. Akama, el verso indica, vamos al sánscrito, akama, alguien que no tenga deseos, o alguien que tenga sarva kama, todos los tipos de deseos materiales. Entonces, como dije, este verso nos trae de vuelta, o el tema de hoy nos trae de vuelta la sinceridad que hay en nuestro corazón. Porque si yo podría, en mi intento por ser un buen devoto, y todos queremos ser un buen devoto, ¿no? o una buena devota, todos aspiramos a mejorar, a ser buenos, a hacer las cosas bien. En ese intento, entonces yo podría anular, observar que hay ciertos deseos en mi corazón y decirme a mí mismo que no quiero esto y anular esos deseos. Pero si están ahí en el corazón ciertas aspiraciones, eventualmente, por estarlas anulando, eventualmente voy a sentirme insatisfecho. Es como tener hambre o tener sed, que es una necesidad física, y dedicarme a otras actividades, ignorar el hambre y la sed. Eventualmente voy a sentir una insatisfacción. Similarmente en ciertas aspiraciones materiales. Pudiera ser de que yo he anulado esas aspiraciones materiales porque pienso que es malo tenerlas.
porque pienso que soy mala persona teniendo aspiraciones materiales. Pero no soy mala persona. Claro, si mi aspiración material es a destruir a otros, aplastar a otros, a tener cosas, muchas cosas, muchos bienes para echarle en cara a otros que soy mejor que él, esa es otra historia. Pero ahí les va, queridos amigos Vaishnavas. Resulta ser que una persona puede llegar a la posición de sentirse superior a otros, incluso sin tener ni siquiera nada de recursos. Porque si el corazón está contaminado de ello, yo voy a llegar al punto de explotar a otros, ridiculizar a otros, ya sea que tenga muchos bienes materiales, o ya sea que yo me vuelva un renunciante y con mi posición de renunciante voy a explotar a otros. Porque no sé, aquí no necesariamente de que las ganancias materiales o los bienes materiales son los que van a contaminar mi corazón. Ya el corazón está contaminado de orgullo, del deseo de ser el mejor. Y ese orgullo y deseo de ser el mejor, yo lo puedo expresar incluso siendo un renunciante que no tiene ni 10 pesos. Y voy a sentirme orgulloso por mi renuncia. Voy a sentirme orgulloso por lo que sé. Así que no hace falta incluso tener bienes para que el corazón exprese esa superioridad ante otros. Más bien podríamos pedirle a Krishna y en eso consiste el servicio devocional, que ayude a purificar nuestro corazón de esas cosas que sí son nocivas. Hay muchas otras cosas por agregar aquí, y es importante también mencionar que las escrituras indican que Krishna nunca satisface un deseo material en el corazón de una persona y ese deseo la va a distraer del servicio devocional. Este es otro tema también. Si yo tengo ciertas aspiraciones materiales y mi fe, mi estabilidad en el servicio devocional es leve todavía, es tenue, entonces Krishna no va a satisfacer ciertas aspiraciones materiales si esos deseos satisfechos me van a distraer del servicio devocional. No es que Krishna va a satisfacer cada cosita, cada deseo material que yo tenga. Porque claro, Él está buscando que seamos felices y Él no va a otorgar algo que me va a distraer, me va a dar felicidad un ratito porque yo lo deseaba esto, pero en fin de cuentas me va a distraer del servicio devocional, por lo tanto me va a disminuir mi plenitud. Krishna no va a satisfacer algo que disminuye mi plenitud, que me distrae del servicio devocional. Y sin duda que a medida que vamos avanzando, indudablemente pues aumenta, y esto ya lo hemos hablado, lo hemos señalado, aumenta la aspiración de todos nosotros de realmente estar plenamente entregado a Krishna. Y es importante que al lado de observar nuestras aspiraciones materiales, sí, definitivamente alimentemos esa aspiración. La aspiración de que yo sé que si yo estuviera plenamente confiado, entregado al Señor Supremo, yo sé que mi vida iría diferente. Por lo tanto, sigo alimentando esa aspiración, sin duda. Muy bien. Muy bien, estimados Vaishnavas. Hemos terminado este capítulo observando a los semidioses, leyendo de los semidioses, Prabhupada también haciéndonos ver el ejemplo de los semidioses, como ellos con deseos materiales se acercan a Krishna para satisfacerlo. Sí, hemos terminado reflexionando sobre la sinceridad respecto a nuestra propia vida, nuestras propias aspiraciones y demás. Eso es todo, estimados Vaishnavas. Muchas gracias a todos por su participación, no solamente hoy, pero en toda esta temporada que acaba hoy con este capítulo 5. Es mi deseo que podamos aprovechar de la mejor manera todas estas guías que recibimos de parte del conocimiento trascendental de este libro que estamos leyendo, que ello pueda propiciar reflexiones importantes, relevantes, que ello pueda darnos luces suficientes para saber las decisiones que podamos tomar y que todo ello sea propicio para nuestra vida espiritual, que podamos sentir inspiración del alimentarnos con el conocimiento trascendental y que ello nos conduzca más a una vida espiritual más real, más integral, que pueda percibirse ese avance espiritual en todos los aspectos de nuestra vida y que de esa manera nuestro avance, sí, sea sólido.
Muchas gracias, como dije, y nos vemos en el otro capítulo. Nos vemos mañana, si el Señor nos permite, para continuar con el capítulo 6. Hare Krishna, que tengan un excelente día.